Hola, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que Dios los siga bendiciendo y que tú tengas la capacidad para percibir, darte cuenta de esa bendición que Dios te está dando. Porque cada mañana, todos los días, son nuevas las misericordias de Dios. Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. En verdad, me da gusto que estés en sintonía, que dispongas de tu tiempo para, junto conmigo, reflexionar y pensar en los temas que se encuentran en la Biblia. Qué bueno, mi hermano, que lo estás mirando y te voy a pedir que pongas mucha atención, que le dediques ese tiempo tan importante para corroborar las porciones, para reflexionar las frases y usar tu lógica, tu mente, tu entendimiento. Bien, hermano mío, quiero invitarte a que tomes tu Biblia, no importa qué traducción sea, nos es útil todas, porque vamos a tomar punto de partida en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20. A la letra dice así mi traducción, e insisto como veces anteriores, posiblemente tu traducción diga de una forma variada, variante o similar. Todas son buenas para reflexionar, todas son útiles para que tú y yo podamos entendernos en este campo. Isaías capítulo 5, verso 20 dice así: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas palabras, hermano mío, que se encuentran en esta porción, son dadas por Dios al profeta Isaías para que éste a su vez las transmita al pueblo de Israel. Pero, aun cuando van destinadas al pueblo de Israel, atañen a todos y cada uno de los seres humanos en la redondez de la tierra. Esta es una reprimenda de Dios a su nación de Israel cuando esta nación comenzaron a distorsionar su verdad, a confundir a los nuevos aprendices, donde ellos llamaban, hermano mío, malo a lo que Dios había dicho que era bueno y donde decían bueno a lo que Dios había dicho que era malo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Dirás, hermano, esto fue hace miles de años. Hermano mío, tienes razón, pero déjame decirte, la actitud sigue siendo la misma. El ser humano hoy en día considera algunas cosas buenas cuando Dios las tiene marcadas como malas y considera algunas cosas malas cuando Dios las tiene marcadas como buenas. ¿Qué es esto? Hermano mío, no es otra cosa sino el pecado. Necesitamos tú y yo hablar de el pecado. Mira, es un tema muy extenso, abarca muchas vertientes y querer hablar de todo el tema en tan solo unos minutos es imposible. Así que voy a hacerlo en partes. Te voy a decir, conforme a la palabra de Dios, qué es pecado.
En esta ocasión vamos a mirar esa parte. ¿Qué es pecado? Porque si tú abres la Biblia y desde las primeras páginas de la Biblia encontramos que se registra que hay pecado. Sí, pero necesitamos tú y yo saber qué es esto, porque de lo contrario podremos confundirnos y estar igual que la nación de Israel en tiempos de Isaías. Mira, quiero decirte esto. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, allá por el verso 5, Génesis 6, verso 5, vamos a encontrar que hace referencia a la gente antes del diluvio, a las generaciones que vivían en los tiempos de Noé. Dice el texto, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mira cómo registra la escritura que la humanidad, que la gente de aquel entonces, sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. Ah, caray. Y hermano, algo que tú y yo debemos entender. No podemos llamar malo mientras no se nos dice o mientras tú y yo no generamos la conciencia de lo que el alto Dios llama malo. ¿A qué cosa o a qué situación le llama malo? Vamos a ir ahorita, hermano, al primer libro de San Juan, al primero de San Juan, en el capítulo 3, vamos a leer y luego vamos a disertar de ello. Primer libro de San Juan, capítulo 3, verso 4. Dice el texto así, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y luego vuelve a repetir Juan en la misma primera carta de San Juan, pero ahora en el capítulo 5, en el verso 17, dice así, toda maldad es pecado. Hermano, por todo el libro, por toda la Biblia, encontramos que hay pecado. Pero preguntémonos, ¿qué es en sí el pecado? ¿Qué es a lo que se le llama pecado? Miramos tres textos. En los tiempos de Noé, la gente de continua la maldad. No puede haber la comisión de un delito o la transgresión de un mandamiento o de un concepto si primero no se establece el concepto. Así de fácil. No puedes decir que la gente de antes de los tiempos de Noé no tenían pecado porque no había un reglamento. Te lo he dicho en otros videos anteriores. Desde la creación del hombre, Dios establece un reglamento y le hace saber al ser humano qué es lo bueno y qué es lo malo. En el idioma hebreo, la palabra que se traduce como pecado es la palabra hatat. Y en el idioma griego,
la palabra de donde se traduce pecado es hamartia. Ambas palabras, tanto la que está en hebreo como la que está en griego, quiere decir, significa fallar en el centro, fallar al blanco. Es decir, imagínate que te ponen una diana, un objeto al frente de ti y te dicen, tírale al centro, ya sea con una flecha, ya sea con una lanza, sea con una piedra o cualquier objeto. Se dice, pégale al objeto que está enfrente. Y el término pecado en los dos idiomas quiere decir no le pegaste, fallaste, quedaste fuera del blanco. No le atinaste. Así que, hermano mío, en el idioma hebreo, lo que le llaman el Antiguo Testamento, en la regla del judaísmo o la ley, como le quieras llamar, el término pecado significa o se aplica y se dice que es el alejamiento de la comunión con Dios o la separación. Y esto es verdad. Si te pongo un objetivo delante de ti y te doy una piedra para que lo golpees al centro y si le pegas ganarás, pero le quedas fuera del objeto que está enfrente, no lo tocas, fallaste. Por lo tanto, no tienes el premio. Es un ejemplo sencillo, rudimentario lo que te estoy dando. El pecado en el creyente es no hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. No es lo que tú o yo pensemos que se debe de hacer. En otras palabras, mucha gente hoy en día tiene muchos conceptos como pecado que Dios no los toma en ninguna parte de su libro para mencionarlos como pecado. Pero el hombre determina y dice que sí es pecado. Pero en este caso, hermano mío, andamos en las cosas espirituales y debemos guiarnos por el concepto, por la regla que el mismísimo Dios ha establecido. Así que la acción de pecar es hacer lo que no debes hacer. Por eso Dios habla a través del profeta y le dice, ustedes llaman malo a lo que yo llamo bueno. Ustedes llaman bueno a lo que yo llamo malo. ¿Sí? Y viene el cruce, hermano, y viene la problemática. Leíamos allá, hermano, en la primera de Juan 5:17, donde dice que toda maldad es pecado. Pero el punto es que tú y yo debemos saber qué es maldad. Ese, ese es el detalle. Hermano, y te voy a decir esto. No dejó Dios al algarete, a la deriva, el concepto de qué es la maldad, o qué cosa es malo, o qué cosas son pecado. No, lo reglamentó, lo dejó establecido, lo dejó por escrito. Mi hermano, Dios no nos aventó a este mundo y dijo, ay, como puedan, arréglense. No, no. Desde un principio, el hombre ha sido instruido y reglamentado en su diario vivir por su hacedor. Bien, dirás,
¿Y cómo sé cuál es la regla? Mira, cuando Adán fue puesto en el Edén, le dijo Dios, de todos los árboles puedes comer, menos de este que está en el centro del huerto. No comas porque el día que tú comas morirás. Es decir, no. Esto nos enseña, hermano, que al primer hombre se le advirtió, se le enseñó qué era lo que sí podía hacer y qué era lo que no debería de hacer. Aun cuando solamente aparezca una frase, implica que había reglamento. Cuando Caín mata a Abel y Dios le reclama y le pregunta por su hermano, que Caín contesta muy altanero y dice, yo no soy el guardador de la vida de mi hermano, que Dios le dijo, insensato, ¿qué fue lo que hiciste? La palabra insensato, hermano, yo la siento que el alto Dios la da con un tono de autoridad, de reclamo, vamos, en términos humanos, de molestia. ¿Quién le dijo a Caín que había hecho mal? ¿O cómo podía saber que eso era malo? Hermano, porque ya les habían enseñado cierto reglamento. Cuando Dios tomó a la nación de Israel y la llevó a la tierra prometida de Canaán, en el monte Sinaí, Dios se manifiesta y a Moisés le es entregado un reglamento, les entregó la tabla con los 10 mandamientos que conocemos tú y yo. Sí, esos 10 mandamientos que se dijeron en el monte Sinaí, que Dios los escribió en una piedra primero especial, que Moisés la rompió y luego Dios le dijo, haz otras piedras similares a las primeras y le volvió a escribir Dios los mismos mandamientos que le había dado en la primera piedra y dijo, esto es la regla con la cual esta nación se tiene que regir. Son 10 mandamientos, hermano mío. Y dirás, hermano, es que yo me los sé de memoria o no los conozco. Mira, es sorprendente. Me he percatado, hermano, que hay muchísima gente, no importa de qué congregación seas, no importa cuál es tu convicción de fe, pero yo te voy a sugerir, toma el hábito de leer continuamente tu Biblia, porque de lo contrario vas a cometer errores. Y te voy a decir, dice así el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y desde el verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son, hermano mío, los 10 mandamientos. Todo el mundo que dice que cree en Dios dice que los conoce. Sin embargo, no los vivimos conforme a lo que dice que está escrito. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no los queremos entender, no queremos analizarlos, no queremos tenerlos bien claros en nuestra mente y en nuestro corazón. Son normas, son reglas, hermano. Mira, te voy a invitar, vamos a leer un poquito más en el capítulo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Mira todo el tiempo que estuvo Moisés junto o delante de Dios cuando recibió las tablas de la ley. Yo me he preguntado, ¿cuánto tiempo tardaría mi Dios darle a Moisés 2 piedras labradas y escribir los 10 mandamientos? Hermano, escribir Dios sobre la piedra no le llevaría horas, pero supongamos que le llevare 1 hora por cada mandamiento, serían 10 horas lo que duró en escribir la piedra. Y mientras platicas tantito y te despides, lógico sería un día, pero duró 40 días. ¿Qué estuvo haciendo Moisés esos 40 días en el Sinaí? Estaba con Dios. ¿Qué estaba pasando? Hermano mío, los sabios dicen que en esos 40 días Dios le explicó a Moisés ampliamente cada uno de esos 10 preceptos o mandamientos o estatutos u ordenanzas, como le quieras decir. Dirás, ¿cómo? Sí, mi hermano. Dios quiere que tú como creyente estés bien claro en cada uno de esos mandamientos, que no estés en duda, sino que seas claro y sepas qué hacer en cada una de esas cosas, de esos mandamientos. Ahora bien, para que el creyente esté unido a Dios, para que haya comunicación o comunión, hay una regla. Dios tiene un reglamento para poder estar
el hombre unido a Él. Porque toda la humanidad, todos los seres humanos dicen que están unidos a Dios, que ellos y Dios son uno y que siguen la voluntad de Dios. Mira, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el verso 12, dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que haya bien. La comunión con Dios está condicionada que el hombre cumpla, obedezca la regla que él establece. No es nada más decir yo soy hijo de Dios. No es nada más decir es que yo también creo en Dios. No, 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 no. No es así. La escritura dice que si tú cumples, que si tú haces, que si tú observas cada uno de esos mandamientos que establece, tienes comunión con Dios. Estás unido. Vamos, le pegaste al centro del blanco, le diste al objetivo. Oh, mi hermano, dirás, pero somos millones y millones de humanos que decimos ser hijos de Dios. Y pudieres decir, hermano, en uno de sus videos anteriores usted dijo que todos los seres humanos son hijos de Dios. Sí, Él nos hizo. Pero no todos los hijos están en comunión con el Padre. Ah, hermano, hay familias que son 10, 12, 15 integrantes de la familia, papá y un montón de hijos. Y luego se pelearon entre todos ellos y pasan años y años y todos son hijos de los mismos, del mismo matrimonio, pero no se hablan ni los hijos con los padres ni los padres con los hijos. No tienen comunión, aun cuando son un linaje. El ser humano es linaje de Dios, pero no todo el ser humano está en comunicación, en comunión con Dios. Por eso, la forma de saber es si tú y yo buscamos dar cumplimiento a cada uno de esos 10 mandamientos. Dirás, es bien fácil. No lo creo. Necesitas saber qué encierra cada uno de esos mandamientos. Necesitas entenderlo. Mira, lo que abarcan estos mandamientos son la forma en que el hombre puede estar en comunicación o conectado con Dios. Del mandamiento 1 al 4 es de cómo el hombre se puede conectar, se puede unir con Dios y decir, yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo. Pero tienes que saber cómo son esos mandamientos y cómo se cumplen esos mandamientos. Los primeros 4 atañen a la relación del hombre con Dios que es soberano. Del 5 al 10 atañe las relaciones entre los seres humanos. Ah, mi hermano,
del mandamiento número 5, desde el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, hasta el último, es la convivencia entre nosotros los seres humanos que decimos dar cumplimiento a los 4 primeros mandamientos para estar conectado con Dios, dándole al blanco. Pero necesitamos, hermano mío, estar consciente y saber esto. Dirás, hermano, pero es que sí los cumplo, sí. Ay, hermanito, mira, voy a meterme un poquito así ligeramente a comentarte algo. A Dios le agrada que sus seguidores, que los que creen en Él, que los que dicen ser hijos de Dios, adoren otra cosa que no sea a Él. ¿Acaso a Dios le gusta la idolatría? ¿Acaso el creador del universo está de acuerdo en que el hombre se humille, se arrodille, se postre y adore otra cosa, otro ser que no sea al creador mismo? La respuesta es lógica. Inmediatamente me dices, no, no le gusta. ¿Por qué? Porque lo dice en sus mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ay, hermanito mío, ¿cuántas veces no he tenido que forcejear con aquellos que son idólatras, pero piensan que no lo son? Cuando le dices, es que eso es idolatría. No, hermano, ¿cómo cree? Digo, cuando tú pones en tu corazón cualquier otro ser que no sea el alto Dios, en primer lugar, es un idólatra. Eres idólatra, estás fallando. Y dicen, no, cuando tú pones en tu mente, en tu corazón, un personaje que ni siquiera conoces su rostro, pero dices, es María, la madre de Jesús. Cuando crees en el santo fulano, mira, hermano mío, aún el mismo personaje de Jesús de Nazaret del Cristo es un ídolo. Sí, dentro del sistema eclesiástico católico hay 40,000 vírgenes y todas se llaman María. Sí, pero si tú las observas, son diferentes. La imagen de Jesús de Nazaret, el crucificado, el Cristo, es diferente en todos los tiempos. Son pinturas que el hombre crea, son cuadros o árboles que talla el hombre y le da forma y figura con los implementos que tiene. Y ahí va la gente y se postra y lo adora y le dice y se inclina. Y dice el texto, ni te inclines ni la honres. Oh, hermano. Y dice el no. Yo solo te digo una cosa. Esos conceptos no son los correctos. Están llamando bueno a lo que Dios dice que es malo. Es como aquel esposo que le dice a su esposa, oye, fulana, ¿por qué estás plática y plática con aquel hombre allá y te inclinas y le sonríes y lo tocas y hasta lo abrazas? ¿Qué acaso no es malo eso que estás haciendo? ¿Qué acaso no soy yo tu marido? Eso es una infidelidad. Y si la mujer le dice, no, ¿cómo crees? Nada más somos amigos. ¿La creemos? Yo sé que dirás que no. ¿Por qué creemos lo otro? ¿Por qué crees que si tú tienes una imagen en tu casa, del santo que sea, crees que es grato delante del hacedor del mundo? Piénsalo.
Dirás, es que es nomás una veneración. Veneración es adoración, es un recuerdo, es reconocer un lugar. ¿Por qué no te arrodillas y le pides a la imagen de tu mamá, de tu papá, que a lo mejor no ni los conociste? No, ¿por qué a una imagen que dices que es divina? Tienes que arrancarte la venda de tu cabeza y de tus ojos. Tienes que saber qué es pecado. Por eso te lo reglamentó. Dirás, hermano, estamos en tiempo de la gracia, no en tiempo de la ley. Hermano, es una mala interpretación, un mal entendimiento de generaciones el tema de la gracia. Si tú lees detenidamente la carta de los romanos y parte donde aparece la palabra ley, te vas a dar cuenta que no lo estás entendiendo como dice escrito. La ley no se anuló, no se quitó. La misma escritura lo dice. Aunque hay porciones que dicen que fue quitada la ley, debes entenderlo en la dimensión correcta. ¿A qué estaba haciendo mención el escritor? Porque hay textos que parecen decir una cosa, pero en realidad dicen otra. Hermano, tienes que saber cómo es esto. A la nación de Israel, en el monte Sinaí le dieron 10 mandamientos. 40 días le llevó al Señor explicarle a Moisés para que entendiera Moisés plenamente qué y qué y qué y qué puntos son los de que abarca cada uno de esos mandamientos. Sí, no es nomás lo que te dice el primer texto, tienes que mirar a fondo, tienes que mirar a fondo. ¿Qué es ser idólatra? Es no confiar en Dios. Así de fácil. De repente te diré nada más así sencillito. De repente cargas la foto de tu abuelito en la bolsa que porque dices que tu abuelito te cuida. Tu abuelito no te cuida. El que te cuida es Dios. Pero tú crees que tu abuelito te cuida. Eres un idólatra. Vas y cargas una imagen, un objeto, un pedazo de cordón y crees que tiene poder. No, el que tiene poder es Dios. Eso no sirve para nada. Si tú confías en el dinero que traes en tu bolsa, no estás confiando en Dios, confías en lo económico. Son pequeños pero grandes detalles que encierra cada uno de los mandamientos. Pero tú no te quieres dar tiempo a escudriñar, a investigar, a buscar cómo se cumplen esos mandamientos. Te diré, los sabios de Israel enseñaron cada mandamiento y abarcaron todas y cada una de las vertientes que Dios le enseñó a Moisés. Sí, son muchas formas de la idolatría, son muchas formas que comer, le cierras al blanco de yo soy tu Dios y solo tendrás delante de mí al Dios vivo. Sí, no tendrás dioses delante de mí, dice el texto. Son muchas cosas que ocupan ese lugar, pero necesitas entenderlo. Por eso en la nación de Israel, cuando se explica la ley, los 10 mandamientos, en resumen, explicar los 10, se hacen 613 secciones. No existe en todo el mundo una nación que solamente se rija por la llamada constitución política de su país. No importa si es México, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá. El país tiene una base, se llama su constitución política, pero para aplicarla tiene unos incisos, se desglosa, se hace un campo, hermano,
Por eso hay especialistas, especialistas en el derecho penal, especialistas en el derecho mercantil, especialistas en cuestiones familiares. Es decir, todos y cada uno de esos conceptos viene del mandamiento. No lo sé si me puedas entender. Gástate un dinerito. Dirás, hermano, ¿y dónde lo consigo? Muy sencillo, te lo voy a poner bien fácil. Agarra tu celular, métete a Google y anota por ahí librería cristiana, no, pon librerías judías o hebreas o pon libro de los mandamientos de la ley y te va a arrojar un montón. Yo te recomiendo uno. Es un lenguaje sencillo, nada más te explica cada área, no te da sus comentarios personales. Se llaman los mandamientos positivos y los mandamientos negativos por Maimónides. Así que mi hermano, si no sabes cómo es cada uno de los mandamientos, no podemos saber si le damos o no le damos al blanco. Hacer pecado es no hacer lo correcto que nos dicen que es correcto. Así de sencillo, hermano. Por eso, vamos a ir por partes, hermano. Quiero dejártelo aquí y en el próximo video, hermano mío, te voy a hablar de cómo los pecados son perdonados. Dirás, ay, es que yo... No, 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 tranquilo, tranquilo. Es que, hermano mío, hoy en día hay una pachanga con las cosas de Dios. Que van y agarran a un hombre ignorante de las cosas de Dios e ignorante el que predica, pero en la euforia de que se hizo cristiano. Tú cumple lo que dice la Biblia, confiesa con tu boca que Jesús es Señor y serás salvo. Hermano, es que hay para abajo un montón de raíz para sustentar eso. Para que sea realidad eso tienes que ver la raíz del mandamiento. Y vamos a ir por partes. Así que mi hermano, aquí te voy a dejar esto. Yo te invito a que veas la siguiente parte, el siguiente video con relación a los pecados. Vamos a llamarlo el próximo video de cómo se perdonan los pecados. Ay, hermano, me dirás, es que por la muerte. Espérate, hermano. No te adelantes. Si de veras eres de los creyentes en Dios, despierta en ti la curiosidad sana y pregúntate, ¿cómo es que se perdona un pecado o los pecados? No lo olvides. Te espero en el siguiente video. De mi parte, que Dios te bendiga y recuerda, hablar de las cosas de Dios es deleitable y más cuando lo acompañas con un café entre hermanos. Es delicioso. Dios te bendiga.